Bueno, la verdad que es motivo de mucha satisfacción poder conversar con el profesor Melanio Paredes, ¿verdad? Reconocido miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quien fuera ministro de Educación y, ¿por qué no?, legislador ante el Congreso Nacional. Vamos a conversar un poco sobre política, economía y naturalmente un tema que es obligatorio cada vez que nos encontramos con Melanio, hablar de educación en República Dominicana. Bienvenido al programa, profesor. Gracias, Cruz, gracias por esta oportunidad. Tenía mucho que no nos pechábamos, Así como es. dicen los mocanos. Así es. Profesor, ¿cómo ve el PLD la dinámica en procura del fortalecimiento institucional? Sí, decía Juan Bosch que no hay nada tan positivo que no tenga algo negativo y no hay nada tan negativo que no tenga algo positivo. El partido intentó, sin violentar el ordenamiento legal, identificar con tiempo, ahora en el año 2026, una persona, candidato o candidata, que pudiéramos nosotros impulsar para presentarlo en octubre del 2027, como establece el ordenamiento electoral. Y ello era necesario porque sabemos que del lado opositor hay un candidato definido, aun cuando hay algún tipo de ruido con el hijo, pero uno sabe que Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, será el candidato a la Fuerza del Pueblo. En el caso del gobierno, que es el otro partido adversario importante de los 3 partidos mayoritarios, tienen yo no sé cuántos ya, son más de 10 aspirantes, que tienen también un hueso duro de roer, porque es importante para ser un candidato competitivo que al menos el 90% de la población lo conozca y le vea condiciones presidenciables. Sin embargo, ellos están en el poder, están en el Estado. La mayor parte o todos esos aspirantes tienen una cartera con presupuesto a su servicio y eso le da una ventaja. Bueno, lamentablemente no fue posible un consenso dentro del Partido de la Liberación Dominicana y hubo un actor, como dicen los abogados, con derechos legítimamente protegidos, que objetó ese proceso, llevó una instancia al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral falló, sin tomar en cuenta que había un antecedente, que lo hicimos en el año 2022, sin violentar la ley, porque siempre al final hay que cumplir con ese itinerario que establece la Junta Central Electoral, tanto por su normativa de la ley como también por el reglamento. Bueno, ante el hecho, el Comité Político se reunió en su última reunión y acató, aún manifestando que no estábamos violando la ley, acatamos la sentencia. El PLD tiene vocación del poder, el PLD es responsable de todo el ordenamiento jurídico a partir de esa Constitución de 2010, que es una Constitución que protege derechos fundamentales, y mal podríamos nosotros contravenir una decisión de una alta corte que se genera precisamente en ese ordenamiento que se aprobó con nuestro concurso, de nuestros legisladores y del Poder Ejecutivo de ese entonces. De manera que, ante el hecho de que no podíamos continuar con ese proceso de identificar un precandidato con 3 años de anticipación, ni modo. Estamos fortaleciendo la organización, estamos en el proceso de reorganización alrededor de los recintos electorales. El presidente Medina y nuestro secretario general, Johnny Paul, han estado recorriendo diversas provincias. Justamente este fin de semana estuvieron en La Vega y ya anteriormente estuvieron en Puerto Plata. Yo le acompañé en San Cristóbal, mi provincia, como en Bauruco, en semanas anteriores, y todo esto ha reposicionado al PLD. Pero se siguen también poniendo de manifiesto aspiraciones. Claro, claro, porque esa es la parte positiva. Ahora, en lugar de un candidato o 2, que era lo que se habían precandidatos manifestado, ya hay 4 identificados. Porque además de Francisco Javier, que cumplió en su momento con los requerimientos que dictaminó el Comité Político, ya
públicamente ha hecho una manifestación de participación. Abel Martínez, que fue nuestro pasado candidato, lo hizo Francisco Domínguez Brito precisamente en un programa esta semana, y se anuncia que Charlie Mariotti, nuestro pasado secretario general, estará anunciando sus aspiraciones este martes. Profesor, y esa proliferación, si es que así cabe el término, de aspirantes, ¿no podría, en cierto modo, para utilizar un concepto que usted aplicó cuando se estuvo desarrollando el Congreso en el PLD, eclipsar realmente ese proceso de fortalecimiento institucional que requiere el PLD en función de cómo quedó en las pasadas elecciones? Justamente yo fui parte de lo que se denominó, a propósito del proceso que estábamos siguiendo, la Comisión de Seguimiento, Unidad y Arbitraje. Porque la democracia es competencia. Lo importante es que esa competencia pueda ser organizada, canalizada, tomando como elemento la unidad y el cuerpo partidario. Entonces, si ahora hay varios afluentes, todos con condiciones de líderes, de dirigentes probados, de funcionarios que han tenido éxito en el desarrollo de sus competencias y del servicio público. Si Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Abel Martínez, Margarita Cedeño, que aun cuando no lo ha manifestado está ahí, es un activo importante, y cualquier otro que pudiera, Gonzalo Castillo, que se ha estado hablando también de esa posibilidad, porque hay gente que lo aspira. Recuérdate que Jaime David decía que lo importante no es que tú aspires, sino que te aspiren. Entonces, si hay 4, 5, 6 afluentes que de manera organizada y disciplinada aportan a ese gran caudal que es el río del Partido de Liberación Dominicana, ese Amazonas, entonces hay posibilidad de retorno al poder en el año 2028. Y es a lo que estamos apostando en este momento. Mire, y a esa realidad realmente no le afecta el hecho de la presentación del anuncio que se ha dado a conocer de un binomio, Leonel González Castillo. ¿Y qué tal le parece a usted de manera concreta? Mira, esa propuesta? yo como dijo nuestro maestro Juan Bosch, nunca pondré la carreta delante de los bueyes. Es innegable que en el sistema político actual que tenemos, de 3 partidos mayoritarios, porque ya hay 2 que no están en esas condiciones, aunque siguen insistiendo. El PRD con Miguel Vargas y lo que queda del Partido Reformista siguen con algún nivel de simpatía, que en un proceso cerrado pudieran representar una diferencia. Entonces, la experiencia nos dice, con los procesos pasados, que ningún partido gana solo un proceso y que es conveniente trabajar en atención a que el sistema de doble vuelta puede llevarnos a necesitar del apoyo de una de esas fuerzas. O sea que usted no descarta esa posibilidad. Eso es lo que usted quiere decir. Pero sobre todo que la tarea fundamental en estos 3 años es fortalecer la organización de manera que podamos participar con nuestras propias fuerzas sin tocar ni herir a fuerzas que eventualmente pudieran darnos el triunfo. ¿Realmente usted piensa que en la actualidad hay una fuerza política que pueda garantizar una sustitución en el poder político de Luis Abinader? Claro, y es el PLD, Cruz y queridos amigos y amigas que nos escuchan. Cuando un gobierno fracasa, y lo cierto es que sin alarde, sin exagerar, cuando tú examinas las áreas fundamentales en que un gobierno puede satisfacer calidad de vida del ciudadano, tú te das cuenta que este gobierno ha fracasado. Profesor Melanio Paredes, con su anuencia, por favor, vamos a tener que ir a una pausa. En breve vamos a seguir este conversatorio interesante y sobre todo quisiéramos dejar en el tintero el interés de que usted hiciera una evaluación lo más concienzuda y desapasionada posible sobre el periodo de gobierno que hasta ahora ha desarrollado Luis Abinader Corona. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Bueno, continuamos este diálogo interesante con el licenciado Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es ministro de Educación y también es legislador acá en el Congreso Nacional. Quedó algo, ¿verdad?, pendiente. Y muy interesante, como veterano comunicador, me pusiste en el tintero. Cuando yo decía que un gobierno se mide por sus realizaciones, y tomé un elemento que es cardinal, calidad de vida. Nosotros vivimos a diario, en el tráfico, cuando visitamos un hospital o una clínica, cuando vemos nuestras escuelas, o vemos nuestros niños, o vemos el comportamiento de nuestros jóvenes en la calle, o en una fiesta, en una actividad social, o cuando en el hogar no tenemos las condiciones indispensables que generan calidad de vida, como es servicio de agua potable o servicio eléctrico. Entonces, cuando tú analizas este gobierno por esos elementos que son fundamentales para ver si el dominicano hoy vive peor o mejor que hace 5 años, te das cuenta que el gobierno ha fracasado. Si vamos al tema salud, tú recordarás que a Danilo Medina inclusive se cuestionó que de golpe, para decirlo en una palabra, intervino 55 hospitales. Pero muchos de esos hospitales, que se denominaron inclusive como Ciudad de la Salud, quedaron, si no en funcionamiento, a tiro de hit, como dice el dominicano, para estar en funcionamiento. Y muchos de esos hospitales entregados en la pasada gestión no tenían nada que envidiar a los mejores establecimientos de salud privada del país. ¿Ha mejorado o ha empeorado el sistema de salud? Solamente hay que oír el clamor de los dominicanos. El programa de alto costo para enfermedades catastróficas, ¿ha mejorado o ha empeorado? Ha empeorado. El tema de las boticas populares y que esa población vulnerable pudiera adquirir sus medicamentos genéricos en las boticas populares en los hospitales o en unidades en los barrios, ¿ha mejorado o ha empeorado? Ha empeorado. Y para no cansarte, porque podríamos extendernos en cada uno de los renglones, vamos al tema educativo, que no voy a profundizar, porque aprovecho este programa para comunicar que este lunes, a las 10 de la mañana, el Partido de la Liberación Dominicana, como una oposición responsable y propositiva, crítica propositiva, estará haciendo una rueda de prensa en la que participaremos como parte de la vocería, estableciendo la posición oficial del partido respecto a los diferentes anuncios que ha hecho el gobierno en ocasión de que en 15 días se inaugure el año escolar. Todo el tema de la fusión de ministerios, la impartición de educación cívica en las escuelas, esa propuesta que sorprendió a todos de ampliar la oferta en un 30% de la educación inicial, todo eso tendrá una respuesta con datos, una respuesta seria, una respuesta crítica propositiva, porque en materia educativa no podemos sembrar sueños. En materia educativa lo que espera la ciudadanía es que podamos ofertar un servicio educativo de calidad que lleve tranquilidad a la familia, lo cual este gobierno no ha hecho. Adelántenos algo, por favor, profesor. Se trata de una quimera eso, de un sueño no realizado. Tan elemental como decirte que la ley de educación establece que la obligación del Estado es ofrecer educación gratuita y de calidad a partir de los 5 años, es decir, preprimario hasta el 12º grado. Y que aún los esfuerzos que se hizo en gestiones anteriores, construyendo más de 20.000 aulas, todavía a la salida del gobierno en el año 20, Danilo Medina, no habíamos completado el 100% de esa cobertura. Teníamos un 94% de cobertura en primaria, teníamos un 72% en secundaria y alrededor de un 51% en educación inicial. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Lo conocerá este lunes de boca del Partido de Liberación Dominicana lo que ha acontecido. Y en ese escenario ahí te puedo adelantar que es una quimera, que es un sueño ofrecer educación inicial a niños de 3 y 4 años
cuando no están los establecimientos educativos para atender de manera especial a esa población, no están los maestros formados para atender a esa población y por consiguiente lo que ha vendido nuestro presidente y nuestro ministro, lamentablemente, sin tener un equipo de técnicos que lo tiene el PRM que les asista, es un sueño. Y los sueños, como decía el poeta, no hay sueños recursos, son. no hay recursos pedagógicos necesarios para garantizar esa educación con calidad. Yo no quiero adelantar, pero lo cierto es que es así. No quiero adelantar porque... Pero adelánteme algo entonces en torno a la introducción de la moral y cívica, al reintegro, ¿verdad?, como parte del contenido educativo en los centros de carácter público. ¿Qué le ha parecido realmente esa propuesta? Uno pensaba, y yo particularmente, que el presidente Luis Abinader, a propósito que modificó la Constitución para no perpetuarse en el poder, que creó un ministerio independiente, se entiende que para atacar un mal estructural de fondo como la corrupción y la impunidad, iba a continuar el camino de que se le reconociera como un gran estadista, que en este último gobierno terminara como un gran estadista y como tal pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Pero ¿qué ha pasado? El presidente Abinader y su gobierno están actuando, al parecer, en función de lo que dicen las encuestas. ¿Qué cae bien al oído de la población? La población prima facie, cuando ve jóvenes atracando en las calles por un celular, cuando ve jóvenes con un lenguaje y una jerga que no es propia de un joven bien formado, cuando tenemos más de un 70% de la población de primaria que no tiene aún comprensión lectora, se plantea llevar la educación cívica como una materia y una disciplina a las escuelas, porque entiende que el dominicano prima facie le va a comprar. No, es que la educación cívica hace mucho tiempo que está en el currículum de la educación dominicana, en el área de ciencias sociales, y se dan todos los niveles de la escolaridad, pero como eje transversal, porque los valores no se enseñan en la escuela, se viven en el hogar y en el barrio y en la sociedad, y se socializan y se fortalecen y se uniformizan en la escuela. Profesor, perdóneme, usted sabe que en la medida que discurre el tiempo, que uno va cambiando año tras año su contenido y su esencia de vida, las neuronas como que tienden a endurecerse. Quizá ese sea mi caso, no le estoy entendiendo muy bien. Lo que sucede en este gobierno es que se vive de emociones y de improvisaciones. ¿Eso es lo que usted quiere decir en concreto? Usted es un veterano comunicador. Este es un gobierno mediático. Este es un gobierno que no planifica. Este es un gobierno que en materia energética, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de vialidad, vive haciendo anuncios. Trifolio, este gobierno ha iniciado más de 300 obras hoy en desarrollo. Difícilmente termina el 2% de ellas. ¿Quiénes son culpables o quién es el culpable fundamental de que se haya producido ese retroceso que usted hace referencia? Oí a su líder hablar que fue una equivocación de la población votante de República Dominicana, un error que ahora le está doliendo mucho. Pero decía el profesor Juan Bosch, esa gloria de la política y la literatura universal, que cuando las masas se equivocan es porque a veces las cúpulas no dirigen como tienen que dirigir. Y hay quienes dicen que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen. Pero yo quiero decir lo siguiente. Brevemente, por razones de tiempo y excusas. Aquellos polvos trajeron estos lodos. En el año 2019, cuando se dio esa pugna al interior de mi partido, Gonzalo Leonel Fernández, yo participé como candidato presidencial testimonial, diciendo, si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo, van a tener que recoger el fruto de esa división. Y su obra de gobierno, de 20 años de gobierno del PLD, tratarán de ser enterrada. Estamos cosechando esos triunfos, porque lo que uno ve es un retroceso en materia política. Ojalá y el liderazgo nuestro se convenza de eso y reencaucemos este país por los senderos del progreso de esos 20 años. Brevemente, profesor, muy breve, por favor, y perdone que estoy abusando, ¿verdad?, de su capacidad de síntesis.
Se necesita de un mea culpa por parte de la cúpula dirigencial del PLD y ahora también de la fuerza del Nosotros lo hemos estado haciendo. El partido, cuando termine ese proceso, entramos en un proceso de autocrítica, está documentado, lo estamos utilizando para mejorar internamente, no lo hacemos públicamente porque el adversario lo puede tomar en contra nuestra. Pero Bueno, ciertamente es importante muchísimas revisarse y evaluarse. Muchísimas gracias, licenciado Melanio Paredes. Siempre falta tiempo ¿verdad? para conversar Siempre. con una persona como usted. Muchas gracias, pero ya vendrán otras ocasiones. Señores, muchísimas gracias por su valiosa atención. Nos encontramos en la próxima semana, si Dios quiere.